Entonces habíamos enunciado el teorema o bueno, el criterio de integrabilidad de Lebesgue, que ya nos dice qué tipo de, qué tipo de funciones son las que vamos a poder integrar. Entonces, vamos a tener una función acotada en un rectángulo. Acotada, entonces, acotada en R. Entonces vamos a decir que f es integrable. F es integrable en ese rectángulo si y solo si el conjunto de discontinuidades de f tiene medida de Lebesgue 0. Medida de Lebesgue 0. O es decir, f es integrable siempre y cuando sea acotada, si, solo si este conjunto tiene, creo que sí lo llamé así, ¿no? Medida de Lebesgue 0. Entonces, bueno, esto va a estar un poco complicado, pero ya con este teorema podemos usarlo, por ejemplo, en aquel ejemplo que vimos cuando construimos la partición y veíamos que era discontinuo en toda una línea. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que era en x igual a un medio, de 0 a un medio valía 1 la función y luego de un medio a 1 valía 0? Y entonces teníamos una discontinuidad en toda esta línea que habíamos escrito como un medio coma y, donde y estaba en el intervalo 0, 1. Y entonces les explicaba que a la hora de nosotros hacer las sumas, lo que estábamos haciendo era sumar algo que tiene volumen 0 en realidad, y entonces no contribuía a la integral. Bueno, eh, ya vamos a poder usar este teorema para demostrar que justamente este conjunto, que sería toda la línea esta donde es discontinua, tiene medida de Lebesgue en R2 0. Entonces, encerrándolo en rectangulitos y todo eso, se ve claramente que la tiene, ¿no? Y al contrario del otro ejemplo, donde las discontinuidades era todo el rectángulo completo, pues ese es un conjunto gordo que de ninguna forma tiene área cero, por ejemplo. Entonces, este teorema es el más importante de esta parte. Y después cuando extendamos la definición de esta integral a un conjunto que no necesariamente sea un rectángulo, también se va a poder aplicar. Y después vamos a caracterizar esos conjuntos, o sea, qué características tienen que tener para que una función sea integrable ahí. Y vamos a darnos cuenta que en la frontera es donde va a estar eh, la parte donde tendremos que tener cuidado. Entonces déjenme admitir aquí, que me dicen aquí, no habrá clase, sí, ahorita vemos eso. Ok, entonces vamos a demostrar vamos a suponer que f es integrable. Y entonces lo que vamos a tener que demostrar es que el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Entonces este DFR es
el conjunto de todos los elementos en el rectángulo, tales que F no es continuo Profesor, disculpe que le interrumpa, creo que hay alguien intentando ingresar. en X. Bueno, a ver. No, no, sí. 2 personas. Ángel, María Teresa. Ok. Entonces, este DFR son todos los puntos donde F no es continua. Y lo que tenemos que demostrar es que ese conjunto tiene medida de Lebesgue 0, mediante la definición que vimos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Voy a pintarlo de otro color. Pensemos en funciones de R en R, cuando n es igual a 1. Entonces, tenemos que caracterizar todas las discontinuidades que hay. Por ejemplo, si es una función de R en R, mi rectángulo va a ser este intervalo cerrado simplemente. Entonces, dentro de este intervalo van a haber muchos puntos donde la función es continua y van a haber muchos otros puntos donde la función no es continua. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una partición. Y en el késimo rectángulo de esa partición, o sea, digamos la que tiene i menos 1 i, entonces dentro de ese punto van a haber de nuevo puntos donde la función no va a ser continua y puntos donde va a ser continua. Entonces, la idea va a ser separar todos esos puntos en dos conjuntos, digamos. O sea, lo que vamos a hacer es eh, como tomar dos cubiertas, ahorita lo vamos a ir haciendo poco a poco, en donde dentro de esos conjuntos voy a tener puntos de discontinuidad y otros donde no voy a tener puntos de discontinuidad. Y entonces lo que vamos a hacer es más o menos usando la idea del Cantor, donde utilizamos los mismos rectángulos donde estábamos definiendo el conjunto, aquí vamos a usar justamente estos rectángulos como los parches. Y entonces esos parches van a ser con los que vamos a cubrir todas estas cosas y vamos a mostrar que efectivamente no tienen área para la parte que nos interesa. Entonces, más o menos esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, número 1, tenemos que caracterizar las discontinuidades, como les dije. Entonces, vamos a tener más gente aquí. Vamos a caracterizar las discontinuidades. Hay muchas formas de hacer esto, ¿eh? Esta no es la única, pero digamos es como la más intuitiva. Entonces, si se acuerdan, para una función de Rn en Rm en general, teníamos que una función era continua en un punto del dominio, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que la norma de f de x menos f de y es menor que epsilon para toda y en la bola de radio epsilon centrada en f de x. Entonces lo que voy a hacer es negar esa proposición para tener el enunciado análogo, pero que me va a decir cuándo la función no es continua. Entonces, déjenme ponerlo aquí en uno nuevo. Lo malo es que esto no me permitir todo otra vez. Entonces voy a poner la definición de continuidad para que la tengamos presente. Entonces, en nuestro caso tenemos que f de Rn en R es continua. Bueno, y hay muchas definiciones de continuidad y todas son equivalentes, ¿no? No sé si las vieron, que
con conjuntos abiertos, con bolas o con normas, dado que nuestro espacio Rn es un espacio topológico, un espacio métrico, etcétera, un espacio normado, etcétera. Entonces todas son iguales en este caso. Entonces ese es continua. Lo que pasa es que esta tableta otra vez está como muy... Es continua en X que pertenece a R. Sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que en este caso sería valor absoluto de f de y menos f de x es menor que epsilon para toda y que pertenece a la bola de radio epsilon, no, de radio delta, perdón, centrada en x, intersección con r. Esta es la definición de continuidad. Entonces, si niego esta definición, lo que me dice la negación de esto me va a decir f función de r, de Rn en R, no es continua. En X que pertenece a R, sí, solo sí, existe epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, existe Y en la bola de radio delta centrada en X intersección con R, tal que el valor absoluto de f de Y menos f de X es mayor o igual que epsilon. Ok, entonces simplemente estoy negando la definición de continuidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ver estos puntos donde no es continua la f. Entonces, esto que está aquí equivale a decir lo siguiente: f no es continua. Es que esta tableta no es continua. En X que pertenece a R, sí, solo sí existe un M en los naturales, tal que existe Y en esta bola de radio delta centrada en X intersección con R, donde el valor absoluto de Y o de X, como lo quieran poner, voy a ponerlo así, donde f de X menos f de Y es mayor o igual que 1 sobre M. Entonces, esto que puse aquí es equivalente a esto por la propiedad arquimediana. No sé si lo ven así claro. ¿Por qué es M en los naturales? Por la propiedad arquimediana, justamente. O sea, ¿se acuerdan que una de las versiones de la propiedad arquimediana dice: una de sus versiones me dice, ¿cómo es esto? Que para todo epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales, tal que 1 entre n es menor o igual que epsilon. Es decir, o sea, se me fue la palabra, en su forma original, la propiedad arquimediana lo que dice es que no hay ningún número real que sea más grande que todos los naturales. ¿Se acuerdan de eso? Y esta cosa que está aquí es una manera análoga de decir eso. También equivale a decir que entre dos reales o entre dos racionales hay un racional, o
etcétera, ¿no? Entonces, esta Sí. propiedad arquimediana utilizada aquí nos lleva a esto de la siguiente manera, porque yo sé que, o sea, si f no es continua, quiere decir que existe epsilon mayor que cero, tal que para toda delta mayor que cero, el valor absoluto de fy menos f de x es mayor o igual que epsilon. Pero por la propiedad arquimediana, existe un n tal que 1 entre n es menor o igual que epsilon, nada más que esa n la estoy llamando m natural aquí. Pues de tal manera que este epsilon pues es mayor o igual que 1 entre m, digamos. Y entonces esto de aquí es mayor o igual que 1 entre m. ¿Sí? Y viceversa también. Entonces esto, bueno, ahorita que preguntaste por qué natural, es precisamente por la propiedad arquimediana de los números reales. ¿Está bien? Entonces, por esa razón, esto que puse aquí arriba es totalmente equivalente a esto que puse aquí abajo. Y entonces, de esta manera es como vamos a caracterizar todos los puntos donde la función no es continua en R. Entonces, lo que vamos a hacer es, definimos, y disculpen la letra, pero es que ya les había dicho, ¿no? Que esta cosa de repente funciona bien, de repente se pone muy como sensible, no sé. Definimos para cada m natural, para cada n natural vamos a definir el siguiente conjunto. EM va a ser el conjunto de todas las x's en nuestro rectángulo, tales que para toda delta mayor que 0 existe y en esta vecindad, tal que f de x menos f de y es mayor o igual que 1 sobre m. ¿Ok? Entonces, estos puntos son todos los puntos donde la función no es continua. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que precisamente este conjunto que tenemos aquí, que es el conjunto de discontinuidades, es para cada m, dice aquí, es justamente la unión de todos estos para todas las m's naturales. Y entonces, con eso, y utilizando una de las propiedades que demostramos el viernes, me parece que fue cuando nos vimos, si demostramos que este tiene medida del EVEC 0 para cada m, entonces la unión por ese teorema va a tener medida del EVEC 0, y como esa unión es precisamente este conjunto, entonces habremos acabado de demostrar esta implicación. ¿Okay? Entonces, pero hasta aquí se entiende lo que vamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Simplemente estamos caracterizando todos esos puntos donde la función no es continua. Y llegamos a esto de manera que, ¿cómo llegamos a eso? Pues negamos la definición de continuidad y después usamos la propiedad arquimediana de los números reales para escribirlo en esta forma equivalente. Entonces, para cada una de estas m's, yo estoy describiendo este conjunto así. Entonces, afirmación df R va a ser precisamente la unión desde m igual a 1 hasta infinito de los EMs. Entonces, si me tomo un X que pertenece a EM, entonces cumple con esta propiedad.
Y si cumple con esta propiedad, quiere decir que es un punto donde no es continua. Entonces es un punto de este conjunto. Entonces, trivialmente, X pertenece a DFR para cada natural. O sea, más bien, a ver, déjenme ponerlo así como lo hace regularmente. Sea X que pertenece a la unión desde M igual a 1 hasta infinito. TEM. Entonces, por definiciones de la unión, X pertenece a EM para cada M en los naturales. Entonces, si pertenece a este EM, quiere decir que son puntos donde F es discontinua. Entonces, esto quiere decir que esos puntos están en nuestro conjunto de discontinuidades de F. Ok, entonces, este está contenido aquí. Y para el otro caso, si X pertenece aquí, entonces lo que hago es tomar M en los naturales tal que epsilon sea mayor o igual que 1 entre M, de esa manera, entonces eso lo que va a querer decir es que ese X está en M para cada M natural, es decir, DFR, o sea, es trivial hacer esto como pueden ver, está contenido en M, y pues está contenido en la unión. Entonces, de hecho esto es evidente por cómo fue construido acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que efectivamente este conjunto es la unión de todos estos. Entonces, de esta forma, vamos a usar el teorema que fue el anterior a este. Este no le puse número. No, sí. Fue el 1.3.2. Vamos a usar el teorema 1.3.2, por lo cual es suficiente mostrar que para cierta M, o sea, para alguna M, tiene medida 0, o para cada M. Y entonces por este teorema la unión de conjuntos de medida del EVEC 0 tiene medida del EVEC 0 y esa unión pues es todo que es lo que se quiere demostrar. Ok, estamos ahí. ¿Y vamos bien? Ok, entonces con esto caracterizamos este conjunto y lo que hay que ver es que este M que tengo aquí tiene medida del EVEC 0 y con eso tendríamos la primera parte. Y la segunda parte está más pesada todavía, a mi parecer. Pero más o menos digamos que esta es del tipo de demostraciones que ayudan como que cuando tengan un problema, ver cómo demostrar que esa cosa que ustedes tenga medida 0. Por ejemplo, en ese sentido ayuda. Ok, entonces vamos a seguir. Como f es integrable, por el criterio de Cauchy, significa que para toda epsilon, voy a llamarle prima mayor que 0, existe una partición del rectángulo tal que la diferencia de las sumas inferiores y superiores es menor que ese epsilon prima, por hipótesis. Estamos suponiendo que es integrable y vamos a usar ese criterio
de integrabilidad de Cauchy. Entonces se cumple esto. Hay una partición para la cual se cumple esto. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo tenemos que tomar esa partición justamente. Entonces hagan de cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, o sea, si lo pensábamos en R2 ahora, tenemos nuestro rectángulo R y tenemos que hay una partición para la cual la función es integrable. Una partición así. Entonces, esa partición P, como ya hemos visto anteriormente, genera R1 hasta R mu rectángulos o subrectángulos. De R. Entonces, no voy a escribir la partición para no estar ya como metiendo más cosas que no vamos a necesitar, pero esa partición es la partición P igual a P1, cruz, P2, etcétera, hasta Pn, donde cada una de esas P's tiene X0, J, etcétera, o sea, como lo hemos definido anteriormente. Entonces, ese mu, pues es el producto del K1, de la partición 1, K2 de la partición 2 hasta Kn. ¿Okay? Entonces tenemos mu subrectángulos de ese estilo. Entonces, por ejemplo, es el RI, donde se cumple esto de acá. Entonces, como ya sabemos que en el rectángulo grande, la función es acotada, etcétera, y entonces tiene puntos donde no es continua y tiene puntos donde es continua. Entonces eso, cuando yo haga la partición, en general, va a seguir sucediendo en cada subrectángulo. Entonces, en cada subrectángulo de estos que yo tengo, voy a tener puntos donde la función es continua y puntos donde la función no es continua. Entonces, lo que voy a hacer es definir dos conjuntos que me den esa información. Entonces, definimos el conjunto A1 de la siguiente manera, como los puntos donde el interior de estos subrectángulos, intersección con los puntos de discontinuidad, es distinto del vacío. Para ahí, que corre de 1 a mu, que es el número de subrectángulos que tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me fijo en un subrectángulo de aquí, tomo el interior de ese subrectángulo y lo intersecto con el conjunto que acabo de definir antes, que es el conjunto de discontinuidades de la función. Entonces, si esa intersección no es vacía, voy a tener los puntos donde la función es discontinua, digamos aquí. Entonces, todos esos puntos y eso para cada i. Entonces, todos esos puntos en cada uno de estos rectángulos, todos esos van a formar mi conjunto A1. ¿Sí se entiende? ¿Lo podrías repetir, por favor? Pues, perdón, me perdí tantito. Sí, lo que estoy diciendo es que esta partición que estoy tomando va a generar mu subrectángulos. Y entonces en cada uno de esos subrectángulos voy a tener puntos donde la función es continua y puntos donde la función no es continua, ¿no? O puede haber algunos rectángulos donde solamente tenga puntos donde sea continua o no sé, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, voy a caracterizar esos puntos de esta manera, voy a definir un conjunto un conjunto de conjuntos, de hecho, que es el A1, que le estoy llamando A1, que va a ser, te fijas en cada subrectángulo
y haces la intersección del interior de ese subrectángulo con los puntos donde f es discontinua, con los EMs. Y si resulta que esta intersección es distinta del vacío, entonces tengo los puntos de discontinuidad de la función en cada uno. Y eso para cada subrectángulo. Entonces aquí tengo unos, acá otros. Entonces todos esos puntos los estoy tomando como un solo conjunto que le estoy llamando A1. O sea, digamos, son los puntos donde la función no es continua dentro de este rectángulo. Ok, ok. Gracias. ¿Ok? Y el A2, pues va a ser los puntos donde es continua, es decir, los puntos donde esta intersección sea igual al vacío. Los puntos de RI con los puntos de estos, si es igual al vacío, quiere decir que son los puntos donde la función es continua. Entonces, ese A2 lo voy a definir como el conjunto cuyo interior de los RIs con estos EMs sea el vacío. Entonces, de nuevo, para todos los subrectángulos. Ahora, o sea, ¿cómo se ve este conjunto si lo expando así para que entiendan lo que dije de que era un conjunto de conjuntos? Pues se vería el interior del rectángulo 1, intersección con EM, igual al vacío, coma. El intervalo R2, interior con EM, igual al vacío, coma, etcétera. Hasta el intervalo R mu, interior, intersección con EM, igual al vacío. Igual este de acá, nada más que son distintos del vacío. Entonces, este conjunto es justamente los puntos que están en los rectángulos estos, en cada subrectángulo, menos los puntos que están aquí. O sea, es el complemento, digamos. A2 es el complemento de A1 sobre el rectángulo R. En cierto sentido, ¿ok? Entonces, no nos perdamos así como en la anotación de aquí. Simplemente lo que estamos haciendo es, estamos separando los puntos donde la función es continua y los puntos donde la función no es continua, en dos conjuntos. Y por cómo lo estamos construyendo, A1 intersección con A2 es vacío y A1 unión con A2 es todo el rectángulo R. Por construcción. Entonces, hagan de cuenta que, o sea, si pensamos en R, por ejemplo, otra vez, en R, que se ve más, como un poco más claro. Yo inicio con mi conjunto luego le meto la partición, como ya les había dicho. Le meto la partición. Y entonces, en cada uno de estos, voy a tener o puntos que están en A1 o puntos que están en A2. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caésimo podría verse que Pero, profe, ¿no pasa nada por no tomar los puntos de las fronteras? Como estamos viendo, por ejemplo, en eso, el guión medio. sí, esos de la frontera al final vamos a ver que justamente como están ahí, todos esos puntos que están en la frontera tienen medida 0, digamos. Y entonces, pero eso sí, eso lo vamos a tomar en cuenta. Por el momento no, pero sí va a ser importante, por supuesto. Por el Ahorita, momento no, profe, sí. podría decirse que, bueno, ahorita lo que estamos haciendo es formar una desconexión de aquí del dominio, en este caso de la función donde debe de ser integrable. Sí, si lo quieres ver así, de alguna manera. O sea, todo este A1 serían como estos verdes. O sea, puede que aquí en alguno no haya o en otro sí, ¿no? Pero digamos como que en general, en cada uno de estos intervalos tengo esos verdes donde están los puntos donde no es continua, sin tomar las fronteras, por cómo lo estoy tomando aquí, como dijo tu compañero.
y otros, donde están los puntos donde es continuo, así, ¿no? En cierto sentido, como una desconexión, como dices. Sí, Vale, gracias. ok. Entonces, gracias. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, como f es acotada, no importa que no sea continua, como es acotada, existe, es un conjunto de números reales acotado, existe el ínfimo y el supremo, como es acotada en R, entonces es acotada en cada RI, y entonces existe el ínfimo y el supremo para cada I, o sea, lo que siempre hemos agarrado, ¿no? A ver, déjenme escribir. Como F es acotada en R, entonces es acotada en RI por sus teoremas fuertes de continuidad y de todo esto que vieron en cálculo 1. Entonces existen MI y MI, donde MI va a ser, perdón, el ínfimo de los f de x, tales que x está en cada subintervalo de estos de la partición, y MI mayúscula es el supremo de las f de x, tales que x está en ese RI también. Ok, y eso existe para toda I desde 1 hasta mu. Entonces vamos a escribir las sumas. O sea, como sabemos que es integrable, sabemos que se cumple esto. Entonces vamos a escribir estas sumas. Entonces, las sumas superiores para esta partición, ¿cómo se van a ver? Pues va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu de estos MIs por la medida de cada RI. ¿Sí? Y esto va a ser igual, por cómo estamos haciendo esto, a los Is que están en A1. Ay, los Is que están en A1 de MI por M de RI más la suma de los Is en A2 de MI por M de RI. ¿Sí? Porque tenemos que la intersección es vacía y la unión es todo R. Entonces, precisamente, la suma sobre todos los rectángulos la estoy separando en la suma sobre todos estos más la suma sobre todos estos. De esta manera. Si no pasara esto, eso no lo podría hacer. ¿Ok? Y análogamente va a pasar lo mismo con la suma inferior. Es decir, bueno, Perdón, sí, profe, como que se me confunde un poco ahí lo que escribió. Dice, arriba dice es la suma de los desde máximos I, de MI de la medida de los que, después ahí se me confundió. En el siguiente igual, cuando dice tal que, aquí, o no sé si es un tal que, o una suma, o no sé qué es esa como H ahí, no sé. ¿dónde, en qué línea? Es en el segundo igual, en la medida de los RI, justo después de RI, Ajá. eso no sé si es un tal que o es el cierre Ah, del es un más, no, es un más, Ah, ok. es un más. Sí, o sea, haz de cuenta que tenemos todos los rectangulitos, pero sobre cada rectangulito, o sea, sobre todos los rectángulos hice esta división en estos dos conjuntos diferentes. Entonces, justamente puedo separarlo, dado que la intersección es vacía y la unión es todo R,
esta suma la puedo separar en todos los que están en el A1 y todos los que están en el A2. Entonces, si es una suma, es una claro. suma. Sí, Sí, perdón, es que muchas gracias. esta cosa no me deja escribir. De por sí no escribo muy bien y aparte con esto, sí. Y análogamente con sería la suma de t igual a 1 hasta mu de los ínfimos por la medida, y eso también lo puedo separar en la suma sobre los A1 por MI por M de RI más la suma sobre los A2 de los MIs por los MRIs. Ok, entonces justo lo que vamos a llegar es que la longitud de estas cosas son menores que epsilon, es lo que tenemos que demostrar. Y aparte, como dijo su compañero, todavía me falta ver qué pasa en las fronteras de cada rectángulo. Okay, pero vamos por partes. Entonces, primero tenemos que ver que esa suma de esos rectángulos que van a ser nuestros parches es menor que epsilon, y justamente vamos a usar el hecho de que la función es integrable, o sea que esta diferencia es menor que epsilon prima. Entonces, usando el hecho de que es integrable, hago la diferencia de estas dos que, como son sumas, son positivas estrictamente, entonces tengo que la suma superior de FP menos la suma inferior de FP, que esto es menor que epsilon prima para esta partición, es igual, y lo voy a acomodar así, o sea, pongo esto que puse aquí, menos esto que puse aquí, y lo voy a acomodar como la suma de los i's que están en A1. Déjenme tratar de hacer esto, es que es esto. Sobre A1 de MI menos MI chiquita por M de RI más la suma sobre los A2 de MI menos MI chiquita por M de RI. Como esto es igual a esto y esto es menor que ¿qué? Menor que epsilon prima, perdón, entonces todo esto es menor que epsilon prima. Por hipótesis, ¿no? Entonces simplemente lo estoy reescribiendo con estos conjuntos que acabé de construir ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a tomar, como interesan las discontinuidades, voy a tomar los que tienen el A1. Entonces, igual, de esas propiedades que vieron en cálculo 1, si ustedes tienen que la suma de dos números reales es menor que epsilon y es mayor que 0, entonces eso significa que cada uno es menor que epsilon, ¿no? Entonces, esto significa que, y esta es en la que me voy a centrar ahorita, la suma de sobre A1 de los MIs menos MI por M de RI, esto es menor que epsilon prima por la propiedad que acabo de mencionar. ¿Okay? O sea, si tienen 0 menor que A más B menor que epsilon, entonces ustedes probaron que eso quería decir que A es menor que epsilon, ¿no? Y B también. O menor que epsilon entre 2 y cada uno es menor que epsilon. Pues ese tipo de propiedades generales es lo que estoy usando aquí. Entonces, que esta suma sea menor que epsilon prima significa que esta tiene que ser menor que epsilon prima. Y esta también. Y entonces, hasta aquí vamos. Ahora, ¿qué quiero usar?
sea, justamente, a ver, déjenme poner esto acá. Entonces, esto que está aquí, va a ser mayor o igual que 1 entre m. O sea, esto de aquí va a ser mayor o igual que 1 entre m. ¿Sí ven por qué? Porque por la propiedad arquimediana, ¿no? Otra vez. Habíamos definido así Sí, el 1 entre m. ajá, exacto. Muy bien. Exacto. Ah, ¿qué hice? No quería borrar eso. A ver, sí, justo como dice su compañero, es decir, por ejemplo, si tengo, ¿cómo definí el A1? Ajá. Ay, esos no les puse nombre. O sea, si tengo voy a llamarle K, un elemento de A1, eso quiere decir por definición de A1 que existe un elemento de EM tal que X pertenece a RI interior. Y entonces, y como X pertenece a EM, como X pertenece a EM, eso quiere decir que existe un Y en el interior de este rectángulo, tal que el valor absoluto de FY, no, perdón, lo estoy poniendo al revés, el valor absoluto de FX menos FY es justamente mayor o igual que 1 entre M, que es lo que decía su compañero justamente. Y además, por las propiedades del ínfimo y el supremo, o sea, hagan de cuenta, si quieren pueden hacer como este diagrama. Tienen el AB, no sé, y tienen la función aquí. Obviamente se pone una función continua, pero eso se vale para en general. Entonces tengo el valor mínimo sobre AB de esta función y el máximo, porque es acotada. Entonces, digamos, este de aquí sería la diferencia M menos M chiquito. Y ahora si yo me agarro dos elementos aquí, un X y un Y, en este intervalo tengo la función en X y la función en Y. Entonces, las diferencias, no importando cuál sea X y Y dentro de aquí, siempre van a ser menores que M menos M. ¿Ok? O en particular, si estoy en la partición esta de aquí, que sea XY menos 1 XY, entonces tengo el MI menos MI chiquita, esa diferencia siempre va a ser mayor o igual que la diferencia de las funciones en estos puntos. Es decir, como X y Y están en este RI interior, entonces eso significa que MI menos MI chiquita es mayor o igual que el valor absoluto de FX menos FY, y esto es mayor o igual que 1 entre M, para ir de 1 hasta mu. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí, es mayor o igual que 1 entre M por la suma de los Is que están en A1 de M de RI. Ok, entonces, justo como dijo su compañero, pues eso viene de cómo definí estas cosas justamente, y es consecuencia de la propiedad arquimediana. Entonces,
tengo que esto es menor o igual que esto, y esto es menor que epsilon prima. Entonces lo que tengo es que la suma desde I que pertenece a A1, perdón, de 1 entre M, de los M de RIs son menores que epsilon prima. Es decir, que la suma de estos por M de RI es menor que epsilon prima o de M por epsilon prima. ¿Sí? Entonces, eso es consecuencia de las propiedades del ínfimo y el supremo y de cómo definimos esto por la propiedad arquimediana. Entonces, pues, como quiero que esto sea menor que epsilon, pues tomamos, bueno, y de hecho epsilon entre 2, porque justo por la observación de su compañero, ahorita vamos a tener que ver qué pasa en las fronteras. Entonces, tomamos epsilon prima como epsilon entre 2m, al principio de todo esto que pusimos. O sea, desde aquí, sea epsilon igual a epsilon entre 2m, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que la suma sobre A1 de los M de RI es menor que M por epsilon prima, que sería epsilon entre 2M, y esto me queda como epsilon entre 2. ¿Sí? Entonces los que tomamos son los que están en A1, es decir, los que están en A1, por cómo lo definimos, son aquellos que la intersección con EM es distinta del vacío. Pero faltan los otros, los que están en A2, que son cuando las intersecciones son igual al vacío. Entonces, con esto que he puesto aquí, o sea, con esto a lo que hemos llegado, esto que está ahí quiere decir que la colección de rectángulos RI tales que I pertenece a 1 es tal que la suma de sus medidas es menor que epsilon entre 2. ¿Ok? Es lo que hemos encontrado hasta ahorita. Entonces, por construcción también, los EMs son justamente EM intersectados con la unión sobre A1 de todos los interiores de aquí. Y eso unido con los otros puntos, los CMs intersectados con la partición P. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente estos son con los que hemos cubierto esta parte, digamos, y faltan estos de aquí. Y estos justamente están en la frontera. De los R's. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Entonces, así fue como lo construimos, ¿ok? Entonces ya hemos cubierto todo esto, si se fijan.
y falta esto que mencionó su compañero, y esos justamente están en la frontera. De hecho, otra manera de ver esto es usar las propiedades de las intersecciones con las uniones. O sea, esto que está aquí es la unión de estos RIs interiores intersectados con, o sea, esto que está aquí, si usan las propiedades de las uniones, es la unión de todos los elementos que están en A1 de los rectángulos RI intersectados con EM. Que son los que son distintos del vacío porque estoy en A1. Ok, entonces los puntos que faltan por cubrir están en la frontera. Entonces déjenme poner eso aquí. Y profe, quería saber si hoy no vamos a tener el descanso de 10 minutos de las 5 a 5:10 más o menos. También para ver qué Sí, va a pasar con las clases de mañana de 8 y sí, 9. sí, sí. Ya nada más acabamos esta parte y lo tomamos. Vale, muchas gracias, profe. ¿Sale? Sí, para no dejarlo ahí, pero sí, sí. Ahorita en cuanto acabemos ya. Entonces, los puntos que faltan por cubrir, porque si no se me va la idea de lo que... son los que están en la frontera. En la frontera de los RI. ¿Ok? Es decir, falta por cubrir la unión de los Is que pertenecen a A2, TM intersección con la frontera de RI. Ah, bueno, este simbolito que estoy poniendo aquí se usa para denotar la frontera, es como si fuera una derivada parcial. No sé Pero cómo no lo por hayan cómo definimos denotado. A2, no hay puntos en la frontera. Entonces sería vacío eso, ¿no? Por cómo definimos A2. Porque dijimos que A2 también está definido en el interior de los rectángulos. Ajá, sí. Pero justo como dijiste, no estamos diciendo nada sobre los otros que faltan, ¿no? Que probablemente si es que están, estarían en la frontera. Ah, ok, ok. ¿Ok? Entonces sabemos que esto, o sea, estos EMs intersección con esto, siempre está contenido en la frontera precisamente. Pero, es que también ya no sé ni si con Juan qué hicieron o qué están viendo, pero se supone que él debió demostrarles que ese conjunto de puntos tiene medida cero. O sea, déjenme irlo poniendo aquí. Entonces, EM intersección con la frontera está contenido en la frontera justamente de esto, ¿no? Esta intersección, por cómo está definida la frontera. Y eso es precisamente el EM intersección con P. O sea, es decir, con la partición, con la, ¿cómo le llamé aquí? Sí, con la partición P. Que está contenido aquí justamente. Entonces tiene un número finito de puntos porque la partición, acuérdense que no es infinita. Entonces la partición tiene un número finito de puntos cuando hago esas intersecciones con las fronteras de estas cosas. Entonces, por las propiedades que hemos visto de la medida del Lebesgue, si tengo un número finito de puntos perdón, tengo un número finito de puntos, entonces la medida del Lebesgue de ese conjunto es 0, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir, como es un número finito de puntos con la partición, o sea, esto que estoy haciendo aquí, eso implica que la medida de esto, que es igual a la medida de todos estos,
tiene medida de Lebesgue 0. Entonces, lo que tenemos es que la medida de Lebesgue de estos M's intersección con estas fronteras es 0 para todo I que está en A2. ¿No? Entonces, respondiendo a lo que me preguntaste al principio, ¿qué pasa con los de la frontera que no definimos? Tienen medida 0. ¿Para qué vamos? Entonces, lo que hemos hecho es, hemos construido una colección de rectángulos tales que, a ver, déjenme poner, ya con eso acabamos, descansamos y vemos eso que querían hablar. Entonces, existe una colección de conjuntos FJ desde J igual a 1 hasta infinito, le voy a poner de rectángulos, bueno, que de hecho son los R's interiores, voy a ponerlos así. Tales que, número 1, estas cosas están contenidas en... Ay, de hecho no son los interiores, ya son, digamos, rectángulos, con las definiciones que tenemos antes. De J igual a 1 hasta infinito, de esos RJs, desde 1, perdón. 1 hasta infinito. Y número 2, la suma desde J igual a 1 hasta infinito de M de esos RJs es menor que epsilon entre 2. Y entonces, nuestros parches quedan como los que teníamos antes, que son los, a ver, espérenme, aquí me estoy confundiendo. Ya, perdón. Si ven que entonces demostramos que esto tiene medida 0, ¿no? Entonces, por definición, perdón, sí, era como lo estaba poniendo. Existen una familia de abiertos FJ que les voy a llamar tales que cubren a todo esto. Sí, perdón. Cubren a todo eso. Entonces, esto es a infinito. Y tales que su medida es menor que epsilon, pero yo voy a tomar esa epsilon como epsilon entre 2. Y ahora sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestros parches que eran los rectángulos que tomamos al principio en A1, unión, todos estos conjuntos abiertos FJ, y esto pues si quieren llámenle J, TI. Tales que, número 1, EM está totalmente cubierto en la unión de estos RIs, unión, todos estos que son precisamente estos de aquí, que están contenidos acá. O sea, está contenido en la unión desde TI en A1 de los RIs, unión, la unión de J igual a 1 hasta infinito de estos FJs. Y número 2, la suma desde I en A1 TM de R1 más la suma sobre J igual a 1 hasta infinito TM de FI es menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, déjenme ponerlo acá. Por lo tanto, para cada M en los naturales tenemos que la medida de M es igual a 0. Y entonces por el teorema 1.3.2 y creo que era la propiedad 2,
tenemos que EM es una colección de conjuntos de medida 0. Y entonces, la unión desde m igual a 1 hasta infinito de todos ellos, que es precisamente DFR, es tal que tiene medida 0. O sea, déjenme ponerlo. Entonces, que es igual a tiene medida 0. Y ya tenemos la primera implicación. ¿Ok? Entonces, digamos, por cómo seguimos la idea, tenemos dos tipos de parches, los que cubren a los conjuntos donde tengo discontinuidades y los otros que no las tienen, bueno, con los que están en la frontera que no tomé en cuenta al principio al hacer la definición de A1 y A2. Y entonces con esos dos conjuntos de parches puedo cubrirlos de manera que cumplen con la definición de medida del Lebesgue 0 de esta manera. Y entonces ya tenemos que el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Entonces, ¿qué horas son? 7:05:13. Bueno, a las 5:25 regresamos y vemos qué onda con esto. Profe, yo tengo una duda en la página anterior. Sí, acá. Ajá, bueno, ahí en el implica, hasta el final tenemos un igual que no sé qué dice ahí. Es un Ah, JI. sí, haz de cuenta que le estoy llamando. O sea, como tenemos dos tipos de conjuntos, que son los rectangulitos que teníamos al principio y estos que vienen del hecho de que la frontera no tiene medida de Lebesgue, ¿no? Entonces, justamente a esos les podemos llamar como una colección JTI, donde J1 es la unión de uno de estos con uno de estos, etcétera, ¿no? Pero no es necesario, digamos. O sea, es más, hasta incluso lo voy a quitar porque puede que confunda más. O sea, nuestros conjuntos son estos. Son los puntos, ¿no? Los que están en el interior y los que están en la frontera, ¿no? Ajá. Sí, justo. Ok, pero bueno, profe, bueno, allí en los RIs y está en el Sí, conjunto, en A1, ¿no? Y esos son en A1. los que son discontinuos. ¿Y qué pasó con los que Exacto. están en A2? Ah, pues esos no, como que no me interesa porque justo es la parte que es continua de la función. Entonces, esos no me interesa taparlos. Ah, ok, ok. ¿Ok? Por eso me olvidé desde acá de esos. ¿Dónde está? Desde aquí. Con esta propiedad, porque estos no me interesa cubrirlos. Los que me interesa cubrir son donde no es discontinua, que es precisamente donde está en la definición del conjunto A1. Entonces, por eso los otros ya no me interesaron, porque no, ahí la función es continua y entonces ahí no tengo problemas, pues, con eso. Entonces, bueno, ya es la primera parte, ¿no? Y la otra implicación está como más, como más confusa porque hay que construir una partición justamente y construir esa partición es lo que cuesta trabajo.
pero pues a ver si nos da tiempo. Esto lo pueden checar del Sagan, pero lo malo que está hecho para funciones de R en R. Y entonces nada más tienen que tener cuidado en ver, bueno, pueden comparar cosas con esto que hice aquí. Justamente para cambiar intervalos por rectángulos, etcétera, pero la idea es la misma, pues, que viene ahí. También pueden checarlo en ese que se llama Devinats, que les puse en el Classroom, que no seguimos, pero que tiene cosas de este estilo también. Ahí podrían checar cómo lo hace. Y pues sí, déjenme pausar esto. Pausar, no da. Está grabando. Muy bien. Viene la otra parte que probablemente no terminemos. Entonces ahora lo que tenemos que demostrar es que f es integrable, es decir, tenemos que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe delta, no, perdón, es de continuidad. Para todo epsilon mayor que 0 existe una partición del rectángulo R tal que las sumas superiores para esa partición menos las sumas inferiores. Creo que esta cosa ya está respondiendo bien. Es menor que epsilon. Es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que encontrar una partición que cumpla esto. Y lo que tenemos por hipótesis, entonces por hipótesis tenemos que el conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue 0. Es decir, que para todo le voy a llamar epsilon prima otra vez porque nos va a salir una cosa diferente y no me acuerdo qué es. Entonces, epsilon prima mayor que 0, existe una secuencia, una sucesión de abiertos fk desde k igual a 1 hasta infinito, tales que este conjunto está cubierto por ellos, por la unión de todos ellos. Y número 2, que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de las longitudes de esos intervalos es menor que epsilon prima, que le he llamado. Ok, entonces tenemos esto por hipótesis y tenemos que demostrar esto de aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a utilizar es, dado que el conjunto R es compacto, vamos a buscar una cubierta y de ahí le vamos a extraer una subcubierta finita. No sé si vieron esa definición de compacidad. Sí, Sí, la vieron, ok, que decía, Yo no me un acuerdo de eso. conjunto es con, ¿no? Bueno, aquí vamos a recordarla. son conjuntos compactos y para toda cubierta que contiene el conjunto existe una subcubierta finita que lo contiene. Exactamente, exactamente. Entonces decimos que X es compacto
si toda cubierta, cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita. Esa es la definición de compacidad en términos, digamos, como topológicos, o sea, en general. Y más o menos la idea es, bueno, y luego seguramente vieron, al menos vieron enunciado el teorema de Heine-Borel, aunque no lo hayan demostrado, que dice que los únicos conjuntos que son compactos en Rn son los que son cerrados y acotados. Entonces esto de las cubiertas, pues, bueno, los que no lo hayan visto no se acuerden, por ejemplo, el conjunto 1 infinito. Entonces, ¿por qué no es compacto? Bueno, por ejemplo, a ese conjunto le pueden dar una cubierta abierta. Una cubierta abierta es una serie de abiertos que cubren a todo ese conjunto. Entonces, por ejemplo, podrían dar una cubierta abierta que fuera esta, de 0 a n, de tal manera que el 1 infinito lo pudieran cubrir con la unión de todos estos. ¿Ok? Entonces, esa es una cubierta abierta. Entonces, si n vale 1, pues estoy en 0, 1. Bueno, aquí voy a cerrarlo mejor por cómo lo puse. Entonces, 0, 1, luego 0, 2, etcétera. Entonces, voy cubriendo todo con estos conjuntos, ¿ven? Entonces, no es compacto porque no hay una cubierta abierta, una cubierta finita de esta cubierta abierta que cubra todo el conjunto. Creo que eso es claro de ver, ¿no? Entonces, no es Sí, compacto. Más o menos es como la idea. Entonces, vamos a utilizar justamente el hecho de que el rectángulo es cerrado y acotado y entonces es compacto para extraerle una cubierta finita de una cubierta abierta que vamos a dar, en donde vamos a separar otra vez los puntos que son continuos y los que no. Y entonces con esa cubierta abierta vamos a construir la partición que necesitamos. Esa va a ser la idea, más o menos. Ok, entonces, me salté aquí, pero creo que se puede arreglar. Ver. Ya. Ok, entonces tenemos esto por hipótesis y tenemos que mostrar esto. Entonces, pues vamos poco a poco hasta donde nos alcance. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que F tiene puntos donde es continua y tiene puntos donde no es continua. Entonces, los puntos donde no es continua, pues es precisamente estos de FR que definimos al principio, ¿no? Es el conjunto de aquí está, los puntos donde F no es continua. Y entonces los puntos donde es continua los voy a llamar así. Les vamos a llamar C y va a ser el complemento del rectángulo menos todos estos puntos. Donde R es el rectángulo. Entonces, este es el conjunto de puntos donde F es continua. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un rectángulo, igual que antes, que en la demostración anterior. Tenemos un rectángulo y en este rectángulo tenemos puntos donde la función es continua y puntos donde la función no es continua. Entonces,
si X pertenece a ese rectángulo, va a tener dos posibilidades. O está en estos, que por hipótesis está contenido en esta unión. Como le puse K, creo. Por hipótesis está contenido en esta unión. Lo que quiere decir que X está en estos. O X está en C. Y eso lo que quiere decir es que está en el complemento de todos estos. Entonces me voy a ir más despacio, que siento que en el otro me fui como que muy rápido. Entonces aquí más tranquilo. ¿Sí? Entonces si tengo puntos en el rectángulo o son puntos donde la función no es continua, que por hipótesis serían puntos en la unión de estos intervalos abiertos, de estos parches, que viene del hecho de que tiene medida 0 por esta primera propiedad, o son puntos donde es continua, es decir, está en este C, que por cómo está definido esto, pues querría decir que está en el complemento de la unión de estos parches. Ok, entonces hagan de cuenta, digo, no es exactamente lo que está pasando, pero digamos que hay muchos puntos donde es discontinua. Entonces todos esos puntos se pueden encerrar con estos parches abiertos. Entonces, un X o está aquí en estos o está en el complemento de todos esos, que es lo que está aquí, que es donde sería continua la función. Serían todos los demás puntos. Ok, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en estos puntos, es decir, si X pertenece a C o equivalentemente pertenece al complemento de estas uniones, eso significa que F es continua. Entonces, en estos puntos, o sea, es continua en ese X que pertenece a C. Y eso lo que quiere decir es que para todo, y como ya tengo un epsilon prima, creo, sí, entonces para todo epsilon biprima mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que f de x menos f de y es menor que ese epsilon biprima para toda y que está en la bola de radio delta centrada en x, intersección con r. Ok, entonces para todo y que esté fuera de estos, o sea, por ejemplo, que tenga puntos donde es continua, pues una bola de radio delta, que son estas verdes, intersectados con R, pues es la misma bola realmente. Tal es que se cumple esto de aquí. Entonces, otra cosa que vamos a usar, y más tarde lo voy a poner, es que como la función es continua y este conjunto, eso lo voy a escribir más tarde, es compacto, entonces por el teorema de Hein-Cantor, pues es uniformemente continua, ¿no? Que eso lo vimos cuando demostramos que si una función era continua, entonces era integrable. Pues, pero eso lo pondré más adelante, pero es algo que vamos a utilizar también. Entonces, estas cosas, no sé si irles poniendo como nombres, porque voy a utilizar un nombre. Sí, voy a ponerle aquí, digamos, 1. Ok, entonces en estos puntos que están en C, la función cumple con esta, tiene esta propiedad porque es continua ahí. Ahora,
Perdón. Ahora, el conjunto R, este rectángulo es cerrado, que creo que eso sí lo demostraron con Juan, y es acotado. Y es acotado. Entonces, por el teorema de Heine-Borel, es compacto. Este R es compacto. Y entonces, como R es compacto, significa que toda cubierta abierta de R tiene una subcubierta finita, por definición. Entonces, esto implica que toda cubierta abierta de R tiene una subcubierta finita. Ok, entonces digamos que lo que tenemos es, pensando en R otra vez, tenemos nuestro intervalo AB, y entonces en este intervalo tenemos puntos donde la función no es continua y puntos donde sí lo es. Entonces los puntos donde la función no es continua, por hipótesis, los podemos encerrar en parches cuya suma de sus longitudes es 0. Y tenemos otros puntos donde es continua, donde tenemos la definición que habíamos puesto ahí, ¿no? Ahora, pero R es compacto. Entonces vamos a sacar una cubierta abierta en términos de los parches, y como la función es continua en los otros puntos, voy a tener las bolas. Digo, son abiertas, ¿eh? Bueno, y son intervalos aquí, sí, perdón. Entonces, para los puntos donde es continua, tengo las bolas de radio delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la unión de todos estos y todas esas bolas va a ser una cubierta del intervalo AB en general. Ya cuando esté en Rn, pues voy a tener un n intervalo, y entonces voy a tener puntos donde no es continua, donde voy a poderlos encerrar con estos parches Fs, que vienen de la definición de ser de medida 0, y otros puntos donde es continua, donde la voy a poder encerrar en vecindades de radio delta. Y entonces todo eso, todas esas vecindades verdes y todas las vecindades azules que tenga, van a ser una cubierta abierta de mi rectángulo R en general. Ahora, ¿qué significa que sea una cubierta abierta? Es como lo que les puse aquí. Entonces, que es una colección de abiertos tales que cubren o que contienen a todo el conjunto original. Entonces, vamos a elegir esta cubierta abierta U, que sea el conjunto que tiene a los parches, estos, FKs. Entonces le voy a llamar, porque acá la voy a usar por otro lado, le voy a llamar FJ. Los FJs, tales que J está en los naturales, o sea, los parches, los que cubren donde no es continuo, unión, las bolas, y aquí le voy a poner delta entre 2 porque me va a salir que voy a necesitar tomar la delta después. Entonces, de radio delta entre 2, centrados en X, tales que X pertenece al C. Es decir, todos los puntos donde la función es continua. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Entonces, ¿sí? Entonces, U es una cubierta abierta del rectángulo R. Es decir,
que sea una cubierta abierta significa que R se cubre por la unión de todos estos, digamos. Entonces, bueno, aquí no sé, J y estos X, bueno, J en N y X en C de los U's, le voy a poner JX o algo así, ¿no? O sea, por la unión de todos estos. O sea, aquí todos estos son F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, etcétera. N más 1, etcétera, etcétera, infinitos, ¿no? Y acá tengo, para cada punto de donde es continua, tengo una bola de estas. Entonces es una unión de conjuntos infinitos que sería todo esto. Y evidentemente es una cubierta abierta porque si cualquier punto que esté en R, que es lo que puse aquí anteriormente, si X pertenece a R, o es un punto donde es discontinua la función, y en ese caso pues está contenido aquí, en esta parte, o es un X donde es continua, y entonces en ese caso pertenece a esta otra parte. Entonces creo que es evidente que este R está cubierto por la unión de todos estos. Entonces, esa es la definición de ser una cubierta abierta. Una cubierta abierta, ¿ok? Entonces, esto es el usar, pero es para ejemplificar eso. Entonces, acuérdense que esto son todos los parches, estos azules donde cubres a los puntos donde no es continua, y todos estos pues son las vecindades que me da la definición de continuidad. Estas vecindades de aquí. Digo, intersectadas con R, pues me sigue, o sea, esto realmente es esto de aquí. Digamos, esto se pone porque hay veces que si está en la frontera, entonces pues nada más tomas la parte que está dentro. Pero bueno, en nuestro caso, da igual. Entonces es una cubierta abierta. Ahora, como es compacto, hay una subcubierta finita, que es la que decíamos acá. Entonces tomamos como subcubierta finita entonces una subcubierta finita de esta cubierta. Esta cubierta es infinita, tiene infinitos parches, ¿no? Muchos. Ahora voy a tomar una finita, es decir, una U' que sea los Fs, estos Fs de aquí. Pero ahora les voy a poner J, híjole, aquí los índices se me acaban. Sub I, donde I va de 1 hasta N. Unión, beta, y aquí voy a numerar las deltas. Delta I sobre 2 de los puntos X, Y. Bueno, le voy a poner mejor, para no tener la misma, le voy a poner J, XJ, tales que J va desde 1 hasta L. Y cada XJ pertenece al conjunto C o al complemento de todos estos. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, no había restricción, tenía los Fs corriendo sobre todo N, o sea, desde 1 hasta infinito. Entonces, de esos tomo los índices JIs, es decir, J1, J2, J3, hasta Jn, un número finito de ellos. Y también de las bolas, para cada X que esté aquí, enumero las bolas de esta manera. Entonces, esta cosa de aquí es una subcubierta finita de esta cubierta infinita que tenía al principio.
Ok, entonces lo que quiere decir es que este rectángulo R queda cubierto, o sea, que sea subcubierta, quiere decir que también queda cubierto por todo esto. Entonces, R queda cubierto por la unión de todos estos, desde I igual a 1 hasta N, la unión de todos estos desde J igual a 1 hasta L. Es decir, como es una subcubierta finita, ese R queda totalmente contenido en la unión desde I igual a 1 hasta N, ya finita, de los Fs de J sub I, perdón, unión, si quieren lo podemos poner así para que no se vea tan feo, unión desde J igual a 1 hasta L de B delta J sobre 2 de XJ. ¿Ok? Entonces, esta cosa también cubre a todo el rectángulo. Sí, hasta aquí, ¿qué horas son? Ok, todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, de toda esta cubierta infinita que yo tenía, ya está una subcubierta finita que sigue cubriendo a todo el rectángulo. Es decir, en ideas, o sea, tienen el rectángulo y entonces lo pueden cubrir con bolas y se podrían traslapar esas bolas, no hay ningún problema, pero es un número finito de esas bolas con las que puedo cubrir todo el rectángulo. Y esas bolas son estas bolas y estos conjuntos abiertos. Entonces, por cómo estoy agarrando la cubierta finita, podemos ver que hay N de estos y hay L de estos de aquí. Bueno, le llamé N, pero ese N se va a confundir con la dimensión. Entonces déjenme cambiar de aquí por una R, para que no se confunda. R. Entonces tengo R de estos y tengo L de estos, es decir, hay R más L intervalos o conjuntos abiertos, digamos intervalos n-dimensionales en U'. Entonces, hagan de cuenta que, es que aquí, esta es como la parte complicada, porque justamente con esto vamos a construir la partición. Entonces vamos a formar el conjunto de todos los puntos finales de estos intervalos. Y los vamos a ordenar en su orden natural, porque como es finito, como es una cubierta finita, entonces es un conjunto que puedo contar, entonces puedo ordenarlos. Sí, o sea, hagan de cuenta que, a ver si estamos en R2, por ejemplo, yo tengo uno de estos Fs, por ejemplo, aquí, y tengo uno de estos Bs deltas, por ejemplo, acá. Entonces, estas cosas tienen sus componentes sobre cada uno de los ejes. Y entonces lo que vamos a hacer es, y no tengo solamente dos, sino tengo muchos, entonces lo que voy a hacer es, estos puntos extremos de esos intervalos los voy a ordenar. Por ejemplo, este le voy a llamar Y11, Y21, etcétera. ¿Ok? Sobre este eje y luego sobre este voy a hacer lo mismo y así sobre cada uno. Entonces, en U', y los ordenamos. Ok, mejor le voy a poner así. Intervalos n-dimensionales en U' y tomamos el conjunto de todos los puntos finales
de esos intervalos que son distintos de R de la cubierta y los ordenamos de forma natural o en su orden natural. Es decir, Y1 J menor que Y2J y así hasta Y KJ menos 1 J. ¿Sí? Y entonces estos puntos van a ser los que van a formar la partición. Entonces, de manera que PJ va a estar dado por Y0J, y ahorita digo quién es ese, coma Y1J hasta YKJ, J, donde Y0J es AJ y YKJ, J es BJ. Sí, porque acuérdense, como estoy en un rectángulo, ese rectángulo está formado por estas cosas. Ok, entonces sobre cada uno de estos estoy tomando las particiones así. De manera que esos puntos estén ordenados así como los estoy poniendo para que sea una partición. Y entonces sobre cada uno de esos, pues los extremos, el Y0J, pues va a ser, por ejemplo, el Y01 va a ser A1 y el YK1 va a ser, YK11 va a ser B1, etcétera. ¿Okay? Y entonces cumple la definición de partición. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo se está construyendo esto? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí le vamos a parar. Pero digamos, ya una vez que tenemos la partición, ahora hay que demostrar precisamente que la diferencia de las sumas es menor que un épsilon. Y eso nos va a llevar otro ratillo, entonces no vamos a acabar ahorita. Entonces nada más déjenme concluir con, si hasta aquí vamos entendiendo, vamos bien. Entonces, mi partición va a ser P1 cruz P2, etcétera, cruz Pn, donde PJ está dado así. Y cada uno de estos son los extremos de cada una de estas cosas que yo tenía en la subcubierta finita que agarré. Entonces, el hecho de que sea finita me permite ordenarlos así, de manera que yo tenga una partición que por definición tiene que cumplir con esto, ¿no es cierto? Entonces, tengo esta partición. Es una partición de TR. ¿Ok? Y esta partición genera de nueva cuenta R1 hasta R mu subrectángulos. TR. ¿Dónde está mu? Por cómo le puse aquí, que es igual que siempre va desde, este es una K, parece una X. KJ. Es K1 por K2 hasta KJ. Ok, entonces hasta aquí le paramos. Esto ya no lo voy a repetir después. Entonces tenemos la idea. Ahora lo que hay que ver es que esta partición es la buena. Y bueno, todavía nos falta un tramo para continuar. Entonces, el miércoles seguimos con esto. Los que no puedan venir, pues lo ven en el, cuando puedan, cuando tengan tiempo. La tarea sí la recorrí.
Entonces, por esta cuestión. Y bueno, entonces terminamos el miércoles con esta cosa, ¿ok? Vale, nos vemos. Vale, vale. Pero no me quedó una pequeña duda.